Muy bien, muy bien. Bueno, como decíamos antes, se ven algunas calvas en los asientos, ¿verdad? Y es que parece que somos animales de costumbre, siempre nos sentamos en el mismo asiento, así que cuando falta alguien se ve claramente, porque está su hueco vacío. Va a ser al final como los cines, vamos a tener la butaca numerada. Sacas la entrada y tienes la butaca numerada. No, aquí no sacamos entrada, afortunadamente. Somos libres de venir a la presencia de Dios gratuitamente, porque Él lo quiso así. Así que vamos a dejar en este momento que la palabra de Dios nos hable. Y estábamos comentando al principio, no importa, sigo con está bien. Estábamos comentando, es que si no ahora me lo tengo que montar todo y va a ser un lío. Así que ya, sigo, no pasa nada. Pongo aquí la garra y cojo el micrófono para que no se caiga. Bien, yo no sé cuántos habéis leído el boletín de este mes o de estos meses, porque el de julio es para el verano, para julio-agosto. ¿Cuántos lo habéis leído? Voy a pasar examen. Qué poquitos. Entonces no sé para qué lo preparamos. Leerlo, que para eso está. Está para que podáis también tener una reflexión, además de saber las actividades que vaya a haber en la iglesia, pero mandamos el boletín para que también tengáis una pequeña reflexión. Así que si no te está llegando, hablar con Dani para saber cómo hay que hacer para que te llegue, ¿vale? Y es que en el boletín de este mes hablábamos un poquito de esto, del periodo vacacional, en el que, como decíamos ahí, se supone que disponemos de un poquito más de tiempo, ¿no? O eso se supone que debería ser. A lo mejor los que tenemos hijos ya no tenemos que estar pendientes de las cosas del colegio, del instituto, aunque no sé si es mejor o peor, porque los tenemos en casa todo el rato ahí, papá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y están un poco ahí encima tuyo porque los tienes en casa las 24 horas. Pero yo no sé si os pasa a vosotros, a ver, ¿cuántos sois papás aquí de niños que estén en primaria todavía, no en el instituto? ¿Vale? ¿Poquitos? ¿Tan poquitos? ¿Y en el instituto? ¿Un poquito más mayores? Vale. ¿Y nos pasa a veces que los trabajos y los deberes de vuestros hijos casi son los vuestros? Porque tenemos que ayudarles y al final va a presentar tu hija una maqueta del planeta Tierra y dices, cuidado con la maqueta que me lo vais a romper. ¿Por qué? Porque la has estado tú ayudando y la sientes tan tuya como suya, ¿no? Parece que al final nos echamos nosotros encima el trabajo de nuestros hijos. Así que bueno, por lo menos ahora ya no tenemos que hacer deberes con ellos, ¿vale? Pero los que estamos trabajando, pues a muchos nos cambian el horario del verano, ¿no? A veces la jornada partida se convierte en jornada intensiva, por lo que tenemos un poquito más de tiempo por las tardes. Y bueno, en el mejor de los casos, pues como estamos diciendo, muchos tienen la oportunidad pues, de irse unos días fuera o unas semanas, poder descansar y disfrutar. Y los madrileños lo hacemos más que ninguno, porque en Madrid parece que se vacía en verano cada vez que llega este tiempo. Parece que vamos huyendo de la ciudad, ¿no? No sé si es por el calor, por el estrés o por necesitar un cambio de aires, pero aquí, vamos, más que ninguno salimos a buscar un poco de paz, de aire fresco y también de quietud para nuestro cuerpo y para nuestra mente, que es realmente para lo que deberían ser las vacaciones, ¿no? Pero hay algo que no debemos descuidar nunca durante este periodo vacacional, cuando estamos descansando, y es nuestra relación con Dios. No descansamos de Dios, no deberíamos, ¿vale? De hecho, más bien lo contrario. Si tenemos un poco más de tiempo y tenemos la oportunidad de apartarnos un poco de toda la vorágine del trabajo, de los quehaceres habituales, y tienes unos días para descansar, aprovecha también para buscar al Señor un poquito más, ¿vale? Porque vamos a ver ahora qué es lo que ocurre, ¿no? Con toda esa vorágine, con todo ese ruido, con todas esas tareas que nos llegan a afectar, ¿no? Porque el problema es ese. Estamos tan acostumbrados a ese ritmo, tan extenuante, que lo hablamos hace un tiempo cuando vimos la serie de hábitos y hablamos del descanso, que nos cuesta salir de esa dinámica, incluso cuando se supone que deberíamos estar descansados. Estamos acostumbrados a ir con el motor a tope, con tener un montón de tareas que hacer, un montón de cosas pendientes que atender, y cuando se supone que es el momento que debemos descansar, no sabemos hacerlo. No sabemos hacerlo. Y a veces no somos nosotros, es nuestro cerebro. No es que tengas falta de fe, no es que tengas pereza en acercarte a leer la Biblia y orar. No, es tu mente que está jugando en tu contra. Es tu propio cerebro, que se ha acostumbrado a un ritmo y no sabe parar ese ritmo. Te sientas, a ver, ¿a cuántos os ha pasado? Que te sientas a orar y de repente
mientras estás ahí buscando esa quietud con el Señor, empiezan a aparecer pensamientos intrusivos en tu cabeza. Te empiezan a saltar pensamientos con las cosas que todavía tienes pendientes, con las tareas que tienes que hacer, con todas esas cosas, ¿no? Distracciones o incluso una sensación de distancia con Dios porque no logro centrarme en lo que se supone que debería estar ahora, que sería estar orando en quietud, y tu cerebro no para. De hecho, cuando dices, Señor, ayúdame a callar mis pensamientos, duras un minuto como mucho y rápidamente viene otro pensamiento a tu cabeza que te asalta, ¿vale? Y es como en la película de Inside Out, ¿vale? La bombilla que aparece y aparece una de estas que nadie la ha puesto, pero de repente empieza a sonar una canción en tu cabeza o cualquier historia de este tipo, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Porque nuestro cerebro está programado para la supervivencia. Está programado para estar pendiente y alerta de todas las cosas que hay a su alrededor, no para la quietud. Nuestro cerebro no está programado para estar tranquilo. Y cuando intentamos conectar con Dios en ese momento de quietud, nuestra mente, ¿qué hace? Empieza a activar estos pensamientos de cosas pendientes, de preocupaciones y de distracciones. ¿Por qué? Porque ha aprendido a estar en ese estado de alerta constante y de no dejarme nada en el tintero y de cerrar todas las cosas que todavía tengo abiertas o pendientes, ¿no? Entonces, claro, esto es un problema porque nos impide tener ese momento a solas con Dios de una forma adecuada. Continuamente nos asaltan, ¿no? Pensamientos y cosas que no deberían estar ahí en ese momento. Pero esto no es nuevo, o sea, no os creáis que es algo, a lo mejor ahora nos pasa más por el ritmo que llevamos, pero estaba leyendo durante estas semanas el libro de los Salmos y he encontrado que muchas veces los salmistas experimentaban también problemas que les hacían tener dificultades para poder acercarse a Dios en ese momento y tenían que clamar a Dios de diferentes maneras para restablecer esa comunicación con Dios, ¿no? Vemos muchos textos en los que se les ve clamando y algo se lo impedía. Había algo que tenía que expresar primero el salmista en su oración y cuando conseguía salir de ese pensamiento o de eso que venía ese momento a su cabeza, entonces podía adorar libremente a Dios. Y es un poco lo que nos pasa a nosotros. Así que esto no es casualidad. No es casualidad. Porque los he llamado saboteadores. Saboteadores ocultos que intentan dentro de nuestra cabeza interrumpir tu relación con Dios, o tu comunicación, mejor dicho, con Dios. Entonces, si a alguien de vosotros os ha pasado esto que os estoy contando, toma nota, abre bien tus oídos, porque esta predicación la he llamado, me ponéis ahí la diapositiva, he hecho un recopilatorio de estos saboteadores, y lo he llamado los 7 saboteadores de la oración. Y seguro que al menos en uno de ellos te vas a ver identificado o identificada. ¿Vale? Así que vamos a ver también cómo a través del propio libro de los Salmos, especialmente los Salmos de David, David creo que es el salmista por excelencia, cómo lo afrontaba David estas situaciones para poder tener ese momento de quietud, de descanso y de comunicación con Dios, ¿vale? Pero primero, si te parece, vamos a orar. Y durante esta oración intenta liberarte también de estos pensamientos intrusivos que seguramente incluso ahora pueden venir a tu cabeza. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a silenciar nuestros móviles y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día, gracias porque sabemos que tú estás cuidando de nosotros y tú siempre nos quieres bendecir y darnos lo mejor, Señor. Pero a veces nuestra mente va por otro camino y no es que no queramos acercarnos a ti, Señor, sino que nos cuesta aprender el cómo hacerlo. Te pedimos que hoy, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, nos ayudes y nos des herramientas para poder estar cerca de ti en quietud y que hallemos descanso para nuestras almas de una forma adecuada. Bendecimos tu palabra. Amén. Muy bien. Mira, pues vamos a ir con la lista, ¿vale? Porque no me quiero entretener mucho y yo creo que cada uno va a hablar por sí mismo. Al primero lo he llamado el ruido mental, que es un poco de esto que estábamos hablando antes. Es precisamente esa sensación de cerrar tus ojos para orar y entonces tu mente empieza a bombardearte con todas estas tareas pendientes, recuerdos, preocupaciones. Y es por lo que estamos diciendo. ¿Por qué se produce esto? Porque tu cerebro está acostumbrado a tener una sobrecarga de información. Una sobrecarga de información y de datos. Y al intentar entrar en calma, tu cerebro activa el modo supervivencia. Que es, no, calma no, tenemos cosas todavía por hacer. Y te las empieza a recordar.
¿Vale? Entonces empieza a entrar de esa manera, ¿verdad? Seguro, como estaba diciendo, que a la mayoría de vosotros os ha pasado. Empiezas a orar y te acuerdas de algo urgente, ¿vale?, que tenías que hacer. Ese pensamiento es el ruido mental, como decimos aquí. Pero fijaos cómo David, en el Salmo 131, versículo 2, había aprendido a acallar su alma. Y él dice: en verdad me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Él aprendió a buscar ese silencio, a buscar esa quietud, ¿no? Y a buscar un estado como un niño pequeño, de mantener esa quietud, dejar fuera las preocupaciones, porque si hay algo que nos diferencia de los niños es que ellos viven sin responsabilidades, o con muy pocas, o muy sencillas, pero sobre todo sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque saben que ¿quién se está ocupando de sus preocupaciones? Sus papás. ¿Vale? Mis hijos no tienen que estar pendientes de las preocupaciones que yo tengo, no tienen que estar preocupados de la economía, del trabajo, de si vamos a llegar a fin de mes, de las responsabilidades que tenemos con un montón de cosas. ¿Por qué? Porque sabe que yo me estoy ocupando de ello. ¿Vale? Entonces descansa en mí, que soy su padre. Pues David aprendió a hacer lo mismo, a tener una actitud de un niño pequeño, en la que delegaba esas responsabilidades y esas preocupaciones en su padre, que era Dios. Esta es la primera enseñanza que tenemos que ver en esto. Al segundo lo he llamado la culpa escondida. La culpa escondida. Es muy sencillo. Muchas veces acudimos a Dios, abrimos nuestra vida y le confesamos nuestros pecados, porque todos pecamos todos los días, ¿vale? El que esté libre que tire la primera piedra, que no voy a ser yo. Todos nos equivocamos, a veces conscientemente y a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿vale? Pero a veces hay pecados que parece que pesan en nuestra vida y nos causan un sentimiento de culpa, que es como la bola de los presos de los cómics de Mortadelo y Filemón, que van ahí con la cadena detrás y la bola arrastrando, ¿vale? Y aun cuando hemos confesado a Dios ese pecado, hemos pedido perdón, pero nuestra mente no nos ha perdonado todavía. Nuestro cerebro todavía no nos ha perdonado, cuando Dios sí que lo ha hecho. Y entonces, ¿qué ocurre? Que este mecanismo del subconsciente, la culpa escondida, activa mecanismos de autosabotaje que te impiden que te acerques a Dios libremente. Pero la mejor solución para esto es entender y asumir que cuando nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados, Dios se ha olvidado de ellos. Dice la palabra de Dios que Él los echó al fondo del mar. Es decir, como es un ejemplo de al sitio más profundo y más lejano que te puedas imaginar, allí los tiró Dios. No está pendiente de ellos. Dios no está teniendo en cuenta tu pecado si tú te arrepientes de ello, claro. Si persistimos en ello, entonces la culpa pesa sobre nosotros. Pero si tú te acercas a Dios con un corazón sincero y dices: Señor, he hecho esto y sé que está mal, y sé que te ofende, y no me gusta hacerlo tampoco. No quiero volver a hacerlo más. Me arrepiento de haberlo hecho y de verdad no quiero volver a hacer esto porque sé que no está dentro de tus planes. Y si tú abres tu corazón de una manera sincera, Dios te perdona, hace borrón y cuenta nueva. Y no se va a volver a acordar de ello nunca más. Entonces, si Dios no le da importancia, ¿por qué se la damos nosotros? Parece que nosotros nos echamos la culpa cuando ya no está. Jesús clavó nuestros pecados en la cruz. Cuando nosotros creímos en Él y en su sacrificio, Él con su cuerpo crucificó su pecado en la cruz. No se acuerda más de Él. Hay un salmo de David que refleja también cómo Él experimentó esta liberación de sus culpas, ¿no? Dice en el Salmo 32, versículos 4 y 5, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él estaba como que no encontraba esa paz y sentía incluso como que Dios estaba acusándole por su pecado. Pero luego dice el mismo salmista: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No debemos esconder nuestros pecados a Dios. Y dije: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él tiene ese poder, el de perdonar nuestros pecados, y solo lo puede hacer Él. Ningún hombre tiene potestad para perdonar los pecados. Es Dios el que perdona nuestros pecados cuando nos acercamos así como David, abriendo nuestra vida, no escondiéndole nada, siendo sinceros y con una voluntad real de agradar al Señor. ¿Amén? Bien, el tercero
Lo he llamado el agotamiento emocional. ¿Qué significa esto? ¿Quién no se siente a veces cansado, no en el cuerpo, sino aquí arriba? Estamos cansados ya de tantas cosas que nuestra mente a veces parece que no da para más. Y esto nos impide concentrarnos adecuadamente, a todos los niveles. Cuando estás en el trabajo y realmente estás cansado mentalmente, no rindes igual que cuando realmente tu mente está descansada, está centrada y empiezas a cometer errores en tu rutina, luego viene el jefe, te echa la bronca porque metiste la pata y dices, no sé cómo ha podido pasar, y es que tu mente está cansada. No da para más. No es cansancio físico, es cansancio mental, que es peor todavía. Y esto nos afecta también en nuestra vida espiritual. A veces queremos acercarnos a Dios, pero nuestra mente está tan agotada de todas las cosas que tenemos día a día que también le cuesta centrarse en lo que está haciendo en ese momento. No es que seas un perezoso o una perezosa, no se trata de eso. Es un agotamiento que viene desde lo más profundo de tu alma. Porque ese agotamiento mental no se produce en 4 días, como quien dice. Es un proceso largo de desgaste mental que cuando te quieres dar cuenta ya estás ahí metido y no sabes ni cómo has llegado ahí. Y es muy difícil salir de él. Tenemos que estar constantemente en ese estado de alerta, pendientes de todo, intentando acordarnos de todas las tareas que tenemos pendiente, de las facturas que tenemos que pagar, de lo que tenemos que hacer, de las necesidades que tienes que atender, no solo tuyas, sino también de tu familia, y de las exigencias de tu trabajo, de tus hijos, de tus propias responsabilidades, un montón de cosas, que al final hace que nuestra mente se desinfla, no puede más, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que cuando te pones a hacer otra actividad más tranquila, como puede ser orar, tu cerebro automáticamente bloquea las actividades que no le parecen urgentes. Esto no es importante, esto no es urgente, esto no es de primera necesidad. Aunque sabemos que sí lo es, pero nuestro cerebro reacciona así. Estas cosas son más importantes. Y entonces, entre el agotamiento y la priorización que hace tu cerebro de las tareas, ya no te centras en la oración y te desconectas. Duras 2 minutos si acaso y dices, no puedo más. Estás tan cansado que el cerebro dice, estas cosas son más importantes que esto que estás haciendo. Fijaos cómo David en el Salmo 6 clama porque está agotado también. Está cansado de su situación. Dice, me he consumido a fuerza de gemir. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Creo que David está expresando aquí un agotamiento que va mucho más allá de lo físico o del estar soportando una situación. No puede más, dice que todas las noches clama a Dios y se desgasta en lágrimas. Y sigue porque está cansado emocionalmente. Pero el mismo Salmo, más adelante, termina diciendo, porque el Señor ha oído la voz de mi lloro, el Señor ha oído mi ruego y ha recibido el Señor mi oración. Es decir, te sientes agotado y a veces no tienes ganas de orar, pero sigue haciéndolo. No creas que tu oración va a caer en saco roto. David aquí está confirmando que el Señor escucha nuestras oraciones. Siempre lo hace. Va a escuchar tu oración en todo tiempo. Y está deseando ayudarte. Y es necesario que sigamos clamando a Él, porque la oración es eficaz. Lo que pasa es que muchas veces no hallamos la respuesta que a nosotros nos gustaría. Nos gustaría que las cosas ocurrieran de otra manera o que ocurrieran en otro tiempo, ¿vale? Y esa es la sensación que tenemos a veces de que Dios nos responde. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Porque el siguiente se produce cuando sí has logrado esa comunicación con Dios, sí que logras centrarte y tener tu momento y estás ahí hablando, pero cuando abrimos nuestra comunicación y abrimos nuestra vida y nuestro corazón, ¿qué ocurre? Que estamos dando permiso a Dios para mirar dentro de nuestra vida. Y cuando dejamos que Él nos examine, muchas veces aflora nuestra realidad. Dios nos confronta con nosotros mismos. Porque Dios trabaja en nuestra vida. Siempre quiere llevarnos más cerca de Él. Y para poder acercarnos a Él, tenemos que dejar ciertas cosas de nuestra vida. Ciertas actitudes, tal vez ciertas compañías, tal vez ciertas costumbres. Y entonces aparecen estas cosas, ¿no? Pecados ocultos, emociones reprimidas también, recuerdos incómodos sobre nosotros mismos.
Y cuando nos enfrentamos a esa realidad de nosotros mismos, a veces no nos gusta. ¿Y qué hacemos? Nos damos la vuelta. No quiero seguir por ahí. No quiero seguir enfrentándome a esto que Dios me muestra de mí mismo. Y a esto se le llama ansiedad por oración. Nuestra mente se enfrenta a las cosas que Dios nos muestra de nuestra propia vida, con el fin de sanarlas, porque Dios no quiere hacernos daño. Pero Él poco a poco tiene que ir escarbando en nuestra vida y saca otra cosa que quiere tratar de ti mismo. Y te dice, este es el momento que tratemos esta área de tu vida, este recuerdo, esta emoción, esta experiencia que pasaste. Vamos a trabajar en ella. Pero tú dices, no me quiero enfrentar a volver a vivir eso, ni siquiera pensar en ello. No me gusta. Y inconscientemente, nuestro cerebro prefiere evitar ese camino. Se da media vuelta y dice, cierro esta puerta porque no quiero ver lo que hay dentro. ¿Y la comunicación con Dios qué ocurre entonces? Se interrumpe. Interrumpimos la comunicación con Dios. Pero Dios está intentando arreglar ese caos que hay en esa área de tu vida. Está intentando arreglar los pedazos rotos de esa experiencia que tuvimos. Y tenemos que dejar que termine el trabajo en nosotros. Porque si no, va a ser siempre una pescadilla que se muerde la cola. Siempre va a ser un asunto no resuelto dentro de nuestra alma. Mirad, David en el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, examíname y conoce mi corazón. Está dándole permiso para que entre en su vida y mire dentro de su propia alma. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué buena oración está haciendo David. David no está escondiendo nada. Número 1, le da permiso a Dios para que examine a su alma. Número 2, reconoce que puede haber perversidad dentro de él. Incluso cuando a lo mejor él no es consciente de algo que haya hecho. Pero dice, ve en mí si hay camino de perversidad. Y número 3, dice, guíame en el camino eterno. Guíame en ese camino correcto. Es decir, si hay algo en mi vida que esté mal, hazme consciente de ello y ayúdame a actuar de una manera que no vuelva a caer en lo mismo. Qué buen ejemplo de oración nos está dando David, ¿no? Tenemos que confiar en lo que Dios está haciendo en nosotros. Y tenemos que dejarle que trabaje en nuestra vida. Incluso cuando nos pueda parecer difícil pasar por ello. ¿Vale? Jesús quiere arreglar las cosas que están rotas, pero le tenemos que dar permiso, como estamos viendo aquí, que hace David. Y tenemos que dejar que termine ese proceso. ¿Amén? ¿Vamos a por el quinto? Al quinto lo he llamado el acostumbramiento automático. El acostumbramiento automático. Es muy sencillo. Tu mente prefiere, hay un refrán que dice, más vale viejo conocido, ¿es así? Que bueno por, o malo conocido que bueno por conocer. ¿Vale? Ese es mejor, gracias. Tu mente prefiere aquello que ya conoce. Normalmente el cerebro es un poco vaguete para esas cosas. Si ya conoce una manera de hacer las cosas y ya tiene ciertas experiencias, no quiere exponerse a cosas nuevas, porque es más fácil hacerlo como ya vengo sabiendo. ¿Vale? El cerebro siempre trabaja así. Y no quiere probar cosas nuevas, incluso aunque esas cosas nuevas sean mejores para tu vida. ¿Por qué? Porque no quiere arriesgarse a la posibilidad de que salga mal eso nuevo. ¿Vale? Prefiere lo que ya se sabía de antes. Todo aquello que sea nuevo para tu mente no es bien recibido por ella. No es bien recibido. El cerebro busca repetir hábitos y patrones que ya conoce. Prefiere automatizar las cosas. Y los que saben un poco de psicología y estas cosas, a lo mejor Samuel, seguro que lo puede confirmar, ¿verdad? Que el cerebro trata de seguir los procesos que normalmente hace, en vez de aprender unos nuevos, ¿no? Está acostumbrado a ciertas cosas y prefiere mantenerse ahí. Por ejemplo, si no tienes el hábito de orar, tu cerebro, cuando te sientas a orar, lo interpreta como algo nuevo que no está acostumbrado. Es una intrusión en tu rutina. Es una intrusión en tu rutina. ¿Qué estás haciendo? Esto no es lo que hacemos habitualmente. Y entonces te empieza a mandar señales para que interrumpas esa actividad que estás haciendo. Porque no está acostumbrado a realizar esa actividad. Es como cuando cambias de dieta. Cuando cambias de dieta, al principio, tu mente va a luchar contra ese cambio en lo que está procesando tu organismo ahora mismo. Es decir, esta comida no me gusta, es que no lo quiero, es que esto no sirve para nada. Pero cuando tú persistes y te disciplinas en seguir con esa dieta que estás adoptando, al final el cerebro se acostumbra y no lo rechaza como al principio, ¿verdad? Pasa muchas veces cuando a mucha gente que va a un país extranjero, que tienen otra gastronomía diferente, la prueban e incluso el organismo se resiente. No te sienta, te cae mal la comida, no está acostumbrado. Pero si vas acostumbrándolo poco a poco a esa nueva dieta, al final
tanto tu cerebro como tu cuerpo la toleran, la aceptan, ¿cierto? Pues con la oración pasa lo mismo. Tenemos que instruir a nuestra mente para que acepte esa rutina de la oración. Y hay que persistir, es como ir al gimnasio también, ¿vale? Si vas al gimnasio, te aseguro que la primera semana vas a estar pensando todos los días en volverte a tu casa y no pisar el gimnasio nunca más. Al principio es lo más duro, pero cuando te acostumbras, poco a poco, oye, al final hay gente que hasta le causa un poco de adicción. Al final es, tengo que ir al gimnasio porque mi cuerpo, me siento bien, me siento más activo, me siento más saludable, ¿vale? Pero al principio no vas a querer seguir. Con la oración pasa lo mismo. Si no tienes un hábito de oración en tu vida, cada vez que te pongas a orar, tu mente va a decir, ¿qué estás haciendo? Para esto automáticamente, ¿vale? Y va a intentar impedirte que sigas con ello. Y la mejor manera de conseguirlo es autodisciplinándote. Mira, dice David en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Y me dirás, ¿qué tiene que ver esto con lo que estás diciendo? Cuando David dice, bendice alma mía, se lo está diciendo a sí mismo. Me estoy diciendo a mí mismo, alma mía, que estás aquí dentro, oye, ¿me oyes? Bendice al Señor ahora mismo, bendícelo al Señor, ¿vale? Y le recuerda el por qué. Dice, porque no debes olvidar ninguno de sus beneficios, porque hay que bendecir su santo nombre. Pero se lo está diciendo a sí mismo. Yo creo que David en este momento estaba pasando por algo que hacía que no le apetecía alabar o orar en ese momento al Señor. No se sentía con ánimo de hacerlo. Y se tiene que decir a sí mismo, bendice alma mía al Señor. Y yo creo que a veces tenemos que hacer eso. Cuando no tenemos ganas de orar, dices, alma mía, alaba al Señor en este momento. Aunque esté cansado, aunque no tenga ganas, aunque tenga un montón de cosas por ahí, quiero bendecir al Señor en este momento. Así que hazme caso, escúchame y alaba al Señor. Te tienes que hablar a ti mismo también de esta manera, ¿no? El penúltimo saboteador se produce cuando creemos que Dios no nos escucha, como estábamos diciendo antes. Se llama el rechazo invisible. Porque se produce en esas situaciones que yo creo que nos ha pasado también a más de uno, en la que clamas a Dios y oras fervientemente, insistentemente durante mucho tiempo por algo que necesitas, por algo que estás esperando, por algo que entiendes que necesitas en este momento de forma desesperada, pero esa respuesta no llega. Esa respuesta no llega. Y sigues insistiendo, y parece que hay un silencio de parte de Dios. ¿Y qué hace nuestro cerebro cuando esa respuesta no llega? Pues evita el dolor del silencio de Dios. El cerebro también está programado para evitar el dolor. No está buscando sufrir. El cerebro siempre está procurando que nuestro ser tenga bienestar, que se busque el beneficio. Entonces, cuando algo es doloroso, huyo de ello. Ponte un mechero aquí debajo de la mano a ver qué pasa, ¿vale? O pínchate. El cuerpo automáticamente huye de ello. Es una señal que manda el cerebro. Y aunque lo hace tan bien con nuestro cuerpo, lo hace también con las cosas que dañan nuestra mente. Cuando hay algo, un recuerdo, una situación que te produce dolor en nuestra mente, automáticamente huye de ella. Y si el silencio de Dios lo interpreta como algo que me está dañando, automáticamente nuestra mente huirá de ese silencio. Interrumpimos la comunicación y vamos a otra cosa, porque no encontramos esa respuesta que estamos buscando. Nos sentimos frustrados ante el silencio de Dios. Lo que no entendemos muchas veces es que en medio de ese silencio, Dios sigue estando presente. No es que Dios nos haya abandonado. Es que somos seres sociales. Todos vivimos para relacionarnos. De hecho, está comprobado que la soledad afecta negativamente al ser humano. Estamos diseñados para relacionarnos con otros seres, ¿no? Y es muy raro cuando estás hablando con una persona y en vez de un diálogo en el que los dos hablan y se responden, se parece a un monólogo. A veces somos nosotros los protagonistas de este monólogo. Ahora estoy haciendo yo un monólogo, pero porque el registro es diferente, os estoy comunicando en un mensaje. Pero si yo bajara abajo y me pusiera a hablar individualmente con cualquiera de vosotros, y yo no paro de hablar, y no te escucho, y no te dejo ni siquiera hablar, vas a decir, esta persona no me está escuchando. No quiero ni siquiera saber lo que me está ocurriendo. En un diálogo, en una conversación sana, las dos partes hablan y luego callan y escuchan al otro. Y vuelve a iniciarse, y así continuamente. Entonces, cuando a veces hablamos con Dios y estamos clamando de esa manera y no viene esa respuesta, a veces nuestro cerebro interpreta que estamos haciendo un monólogo inservible, que estamos hablando, y como la otra parte no responde, algo está marchando mal.
Y eso no nos gusta. Eso no nos gusta. ¿Para qué voy a seguir hablando si no va a haber respuesta? ¿Para qué voy a seguir orando si no va a ocurrir nada? Es la conclusión a la que llega nuestro cerebro. Y como sentimos que Dios no nos escucha, nuestra mente busca excusas para dejar de orar. Fijaos lo que dice aquí David en el Salmo 22, que no sé cómo se ha pasado sola en la diapositiva. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está experimentando esa soledad, esa falta de respuesta. ¿Por qué me has desamparado? Cree que Dios no está con él. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Os suena? ¿Por qué estás tan lejos de lo que te estoy pidiendo? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Seguro que muchos os sentís identificados, nos sentimos identificados con este clamor de David. Pero igual que antes, en el mismo salmo, un poquito más adelante, dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, está hablando de sí mismo, sino que cuando clamó a él, le oyó. Es decir, que realmente David, en ese mismo salmo que está escribiendo, en esa alabanza que está elevando al Señor, en la que primero está diciendo, me siento abandonado por ti, al final llega a la conclusión de que Dios no está menospreciando tu oración, no estaba menospreciando su oración, ni se había escondido de él, ni le había apartado la mirada, sino que realmente Dios estaba escuchándole. Dios estaba escuchándole. Y muchas veces no entendemos que a veces no necesitamos una respuesta, sino alguien que nos escuche y nos entienda. Primero necesitamos a alguien que nos sepa escuchar y nos sepa entender. Y después vendrá la respuesta apropiada. Pero muchas veces queremos la respuesta ya, como vivimos en el tiempo de lo todo rápido, en la era del microondas, en la que lo pones y en 2 minutos está hecho. Queremos la respuesta ya. Y a veces Dios te está diciendo, primero necesitas saber que yo estoy aquí, que te estoy escuchando y que te entiendo. Te entiendo, comprendo por lo que estás pasando. Y a su momento adecuado te daré la respuesta que necesitas. Pero necesitamos confiar en el proceso de cómo Él lo hace. Y a veces queremos marcar las pautas de cómo nosotros queremos que lo haga. Y eso es un error. Eso es un error. Y vamos con el séptimo y último. Se llama la falta de identidad como hijo de Dios. Falta de identidad como hijo de Dios. Y este para mí es el más triste de todos. Es el más triste. Porque se produce porque la persona aún no ha entendido quién es espiritualmente una vez que ha entregado su vida a Dios. Una vez que ha entregado su vida, no ha entendido todavía su identidad en Cristo. Siente todavía que a pesar de haber abierto su vida a Jesús y haberle dicho, te invito a que vengas a mi vida, a que seas el Señor de mi vida, pero esa persona siente que todavía no es digna de acercarse a Él. Siente que sus pecados le cubren, que no es capaz de establecer una comunicación con Dios y por tanto su mente evita la oración. Y esto, escúchame bien, esto es un engaño y una mentira del enemigo. Muchos cristianos, como hemos dicho, caen a veces a lo largo de su vida en pecado y no estamos exentos de ello. Hay una diferencia entre caer en pecado y practicar el pecado. El que practica el pecado lo hace conscientemente y es insensible a la voz del Espíritu Santo, ¿vale? Ese cristiano está apagando al Espíritu en su vida. Pero un cristiano que tiene una relación sana con Dios no está exento de que cualquier día, en cualquier momento, puedas pecar. Por eso todos los días tenemos que acudir de nuevo a la cruz para decir, como hemos visto antes, examíname, oh Dios, y si hay algo que está mal en mí, muéstramelo y me arrepiento de ello. Pero ese paso, muchos cristianos son incapaces de darlo. Yo escuché una vez a una joven que decía, ¿con qué cara voy a acercarme yo a Dios después de lo que he hecho? ¿Con qué cara me acerco yo a Dios ahora? ¿Voy a abusar de su bondad o de su misericordia? Y hay muchos cristianos que piensan así, he hecho esto y ahora ¿cómo me voy a acercar yo a Dios ahora? No sé si es miedo o falta de entendimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero deciden no acercarse porque les da vergüenza confesar sus pecados a Dios. Y esto es una mentira del enemigo, es una estrategia genial que tiene el diablo para que tú dejes de acercarte a Dios. ¿Cómo te vas a acercar ahora a Dios? Con lo que has hecho te debería dar vergüenza siquiera darle la cara. Mejor huye. Y entonces el enemigo es el que gana. Y tú perdiste. Nos hace
pensar esta mentira que no estamos a la altura, que no somos suficientes para Dios, que Él no nos va a recibir, nada más lejos de la realidad. La realidad es muy diferente. Dios está deseando que nos acerquemos a Él, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Pero tenemos que venir con una actitud humillada y confesar nuestros pecados. Pero Dios no nos va a rechazar si actuamos de esta manera. Otra cosa es que mantengamos un corazón altivo y persistamos en nuestras faltas. Entonces estamos rechazando nosotros a Dios. No es Él el que nos rechaza a nosotros, sino que nosotros estamos diciendo, no, me da igual lo que tú tengas que decir de mi vida, voy a seguir haciendo eso. Y eso es un error de nuestra parte. Pero si tenemos un corazón contrito y humillado y nos acercamos a Dios con humildad, Él nos va a recibir siempre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Siempre nos va a recibir. Dice el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Se supone que para un hijo, sus padres tienen que estar siempre disponibles. Siempre le van a recibir. El problema es que muchas veces somos imperfectos y no actuamos de esta manera, pero se supone que es lo que deberíamos hacer. Pues dice la palabra de Dios que, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Él me va a recoger. Él me va a recibir. Ten esa confianza de acercarte a Dios siempre. No importa lo que hayas hecho, pero acude a Él, que es la roca de nuestra salvación. Acude a Él, que es nuestra verdadera esperanza. Acude a Él, que Él es quien nos va a sanar y quien nos va a librar de las cargas que muchas veces nosotros mismos nos hemos echado, de los pecados que hemos cometido, porque el pecado es como una losa en nuestra vida, que nos impide seguir adelante. Es la cadena que estábamos diciendo antes, que nos arrastra y nos impide seguir adelante con nuestra vida espiritual. Y el único que puede quitar esa cadena, el único que puede quitar ese lastre, es Jesucristo. Es Jesucristo. Pero tenemos que acercarnos a Él libremente, confiadamente, sabiendo que Él va a recibirnos y va a librarnos de eso que llevamos en nuestra vida. David había entendido perfectamente que Dios era su padre. Y él tenía un padre también, que era Isaí, pero él había entendido que su padre con mayúscula era Dios. Que siempre podía acudir a Él, como estamos viendo en este salmo. Que siempre sería recibido como un hijo amado, además. Como un hijo amado. En resumidas cuentas, no es que no sepas orar. No es que no sepas orar. Es que tu alma lleva tanto peso que le cuesta quedarse en silencio. Hay tantas cosas con las que está cargando tu alma que le es muy difícil dejarlas a un momento a un lado y centrarse en el Dios que está escuchando en ese momento a tu oración. Pero mira, Dios no necesita palabras perfectas. No necesita que hagas una oración súper gloriosa, elaborada, basada en el texto bíblico. No necesita eso. No, ni siquiera necesita que le recordemos su palabra, Él se la conoce muy bien. Hay muchos cristianos que al orar le recordamos porque tú dices que y le recordamos su propia palabra, como si Él no la supiera. Dios no necesita nada de eso. Lo que Dios está buscando es un corazón dispuesto a acercarse a Él. Nada más. Y si tú tienes esa disposición, a pesar de tus cargas, de tus dolencias, de tus sufrimientos, de tus responsabilidades, del ruido que hay en tu cabeza, si tú tienes un corazón dispuesto a acercarse a Dios, Él va a escucharte y va a responder tu oración. Cuando tu mente quiera huir en ese momento, quiera darse la vuelta o quiera desconectarse de su comunicación con Dios, acuérdate de David. Acuérdate de estas estrategias que ha utilizado David. La de acudir con un corazón sencillo, de no esconder nada, abrir tu vida, confiar en lo que Dios está haciendo. Acuérdate de David con todos estos salmos. Quédate en silencio con Dios y deja que el carpintero trabaje su vida, que trabaje tu vida. Porque como David dice en el Salmo 62, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. ¿Necesitas esa salvación? Necesitas salir de esa vorágine de tu día a día, sentir que hay una barcaza en la que te puedes refugiar, escapar de todo eso, sentirte seguro y estar confiado. Acércate a Jesús. Acércate a Él y confía en su salvación. Porque Él está deseando que tu alma halle el descanso que está buscando. Entonces ahora durante este verano practica estas cosas. Recuerda cada vez que vengan esos pensamientos intrusivos, esas ideas de rechazo,
intenta identificarla con alguna de estos 7 saboteadores que hemos visto y ora como oraba David. Lee el libro de los Salmos, que es muy inspirador para estas situaciones. Pero sobre todo, no dejes de acercarte a Dios. No dejes de orar a Él. Persiste en tu oración. Mantente cerca de Él, porque Él va a traer bienestar y salud espiritual a tu alma. Vamos a cerrar un momentito nuestros ojos. Y piensa ahora mismo, seguro que te has visto identificado con alguno de estos saboteadores, o con más de uno incluso. Y preséntaselos al Señor. Señor, me pasa esto. A veces me acerco a ti y el recuerdo de mi pasado me duele y me quiero alejar de ello. O tal vez no tengo un hábito de orar y me cuesta hacerlo. Ayúdame a desarrollar ese hábito con tu Espíritu Santo. O tal vez mi alma está agotada emocionalmente, no puede más y necesito ese descanso. O tal vez hay muchos pensamientos que asaltan mi mente cada vez que me siento a orar y acercarme a ti. Y no soy capaz de centrarme ni en las palabras que yo mismo estoy diciendo. Preséntale tu caso al Señor. Y dile, Señor, yo quiero estar cerca de ti. Necesito escuchar tu voz. Ayúdame a hallar esa quietud para mi alma y mis pensamientos. Ayúdame a recibir lo que tú tienes para mí. De Él solo podemos esperar cosas buenas. No podemos esperar nada malo de parte del Señor. Así que dile, ayúdame a quitar las barreras que se han instalado en mi mente y en mi corazón y que impiden que tú me des esa bendición que quieres darme. Pídele al Espíritu Santo que te ayude. Dile, bendíceme, llena mi vida más de ti, para que aquellas cosas que no vienen de ti no sean estorbo para lo que tú quieras hacer en mi vida. Quédate ahí un momentito en silencio y díselo al Señor. Céntrate en lo que le estás diciendo. Aleluya. Sí, Jesús. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo cubra a cada una de las personas que han escuchado este mensaje en esta mañana. Jesús, tú eres nuestro buen pastor. Tú nos quieres llevar a esos prados verdes donde podemos descansar. Tú eres quien conforta nuestra alma. Tú eres quien nos lleva, Señor, por esas sendas de justicia. Y te pedimos que nos ayudes a hallar ese descanso para nuestras almas. Necesitamos acallar las voces que no vienen de ti y centrarnos en tu voz. Una voz que trae esperanza, que trae vida, que trae salvación y que trae ese descanso que estamos necesitando para nuestra alma, Señor. Si tal vez hoy no escuchamos tu voz, Señor, ayúdanos también a no desfallecer, Señor, y a no dejar de confiar en ti. A saber que estés haciendo lo que estés haciendo, estás haciendo lo mejor. Pero que no dejemos nunca de acudir a ti, de acercarnos a ti, sabiendo que tú nos vas a dar lo mejor para nuestras vidas. Padre nuestro, confiamos en ti y sabemos que tú ya estás haciendo lo mejor para nosotros. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Que el Señor os bendiga, hermanos.